Hola, ¿cómo están? Hoy en esta asesoría les voy a explicar el tema de questions para nivel B2. Bueno, en tu libro este tema de questions viene dividido en positive and negative questions y en indirect questions. ¿Ok? Empezamos con este tema. Para positive y negative questions vamos a utilizar esta estructura y empezamos con una WH word que le llamamos question word y esta a veces puede ser una frase o a veces nada más es una palabra con WH. Después un auxiliary verb or a modal verb, subject and the main verb. Lo vamos a hacer con todos estos tiempos verbales, que es lo que has venido aprendiendo en todos tus cursos de inglés desde que iniciaste en el primer nivel. Hemos aprendido present simple, continuous, present perfect, past simple, past continuous y past perfect. Y cómo hacer preguntas en todos estos tiempos verbales. Bueno, solamente vamos a recordarlo brevemente. Para todos estos tiempos verbales, la forma de hacer preguntas es con esta estructura y en todos utilizamos un verbo auxiliar. En el caso de present simple, el verbo auxiliar para hacer preguntas es do or does, según la persona. Aquí tenemos un ejemplo. How often do you go to the USA? Y aquí tengo el auxiliary, subject, and the main verb. Y en este caso empecé con una WH phrase. No nada más es una palabra, es una frase. How often. Ahora, present continuous. Recuerdan que present continuous se formaba con el verb to be and the main verb with ing. Entonces, en la pregunta, el verb to be viene siendo el auxiliar. Después tenemos my computer, que es el sujeto, y después the main verb with ing. Why isn't my computer working? Esta es negative question, ¿ok? Porque tenemos el verb to be y negative. Present perfect, recuerdan, se formaba con have or has and the past participle. A la hora de hacer una pregunta, have or has es el auxiliar, ¿ok? Y el past participle viene siendo el main verb. Have they finished yet? Este es el auxiliary, subject, and the main verb. Y en este caso no tenemos WH word al principio. Recuerden que a veces tenemos WH word y a veces no. Past simple. Past simple, las preguntas con past simple utilizamos el auxiliar did y el verbo principal en infinitive. Acuérdense. Where did you buy your iPad? Past continuous lo formábamos con el verb to be in past and the verb with ing, the main verb with ing. Tenemos aquí el ejemplo. What were you doing when the fire alarm went off? Aquí tenemos el verb to be en pasado, subject, and the main verb with ing. Were, que was o were, en este caso were, sería el auxiliary verb. Ahora en past perfect, que lo formamos con had para todas las personas, and the past participle, had viene siendo el auxiliary verb, you, que es el sujeto, y visited, que es el past participle de visit. ¿Ok? Entonces la pregunta es, had you visited the museum before it closed last year? Y en esta pregunta no comenzamos con WH word or phrase. ¿Ok? Ahora a veces no tenemos un auxiliary, pero podemos usar un modal verb que funciona también como un auxiliary verb. ¿Ok? ¿Recuerdan los modal verbs? Que son estos que tengo aquí. Bueno, vamos a ver preguntas que en lugar de tener un auxiliary verb, tienen un modal verb. Should I wear a jacket outside? Esta pregunta no empieza, no tenemos en este caso WH word or phrase, pero empezamos con el modal verb. The modal is should, the subject, and the main verb. ¿Okay? En este caso es otra pregunta con otro modal verb y aquí sí tenemos una WH word al inicio, can, que es el modal verb, we, the subject, and do is the main verb. What can we do
to fix this. Muy bien. Ahora miren, aquí tengo información que es muy importante que lo recuerden. We can make short questions from who, what, where, plus a preposition. Recuerdan que a veces podemos hacer preguntas cortas en lugar de utilizar esta estructura. Por ejemplo, si alguien dice, I'm going to a party tonight, tú puedes preguntar una pregunta corta, who with, para preguntar con quién. Y aquí tengo otro ejemplo, can I borrow your phone? What for? Muy bien. Entonces, estas preguntas cortas las podemos formar con estos y una preposición. Otro punto a destacar aquí es when we ask about the subject, the word order doesn't change and we don't use auxiliary verbs. Esto lo vimos en nivel 5. Si recuerdan subject questions, cuando hacemos una pregunta donde el sujeto es la respuesta, no vamos a utilizar esta frase, esta estructura, perdón, no utilizamos auxiliary verbs y lo hacemos de esta manera, miren. Anna wrote this book. Para hacer la pregunta, who wrote this book? La respuesta de esta pregunta, who wrote this book, es Ana, que es el sujeto. Entonces, como pueden ver, lo único que hicimos fue cambiar Ana por who y el orden de estas palabras es el mismo. The word order doesn't change and we don't use auxiliary verbs. ¿Ok? Solo cambiamos el sujeto por who y el mismo orden de la oración que teníamos acá. No lo hacemos usando auxiliary verbs. No lo hacemos así. Who did write this book? No. ¿Okay? Sin auxiliary verbs y solamente cambiando Anna por who. Muy bien. Todas estas preguntas que vimos acá, la respuesta no es el sujeto. Por eso utilizamos auxiliary verbs, ¿ok? Pero recuerden, en el caso de que el sujeto sea la respuesta, lo vamos a hacer de esta manera. Muy bien. A este tipo de preguntas le llamamos direct questions, ¿ok? Donde usamos auxiliary verbs, donde ya tenemos una estructura que seguir y hacemos directamente la pregunta. Pero tu libro también nos enseña que hay indirect questions. Y eso lo vamos a ver del otro lado del pizarrón. Bueno, ahora vamos a ver cómo formar indirect questions, ¿ok? Tenemos el primer caso, with WH words and questions with do, does, or did. Cuando tenemos una pregunta directa, tenemos aquí direct question, que empieza con where, ¿ven? Que empieza con una WH word, vamos a ver cómo formar indirect questions a partir de esta direct questions. Aquí les voy a poner muchos ejemplos que tenemos direct question y vamos a formar indirect question. Esta direct question es una pregunta directa, una pregunta en algún tiempo verbal, como lo vimos de este lado, ¿ok? Bueno, vamos a seguir esta estructura. Fíjense que ahora, en lugar de comenzar directamente con WH word, empezamos con introductory phrase. Y de eso se trata estas indirect questions. No vamos a hacer la pregunta directamente, sino que vamos a empezar con una introductory phrase, que son estos algunos ejemplos. Can you tell me? Do you know? Would you mind telling me? Can you explain? Do you happen to know? I wonder. I'm not sure. I know or I don't know. I can't remember. Estas son frases introductorias para hacer indirect questions, ¿ok? Ya no lo hacemos de manera directa, sino que primero utilizamos una introductory phrase, then the WH word, subject, and the verb. Tenemos, where is he? Para formar indirect question, can you tell me? Que es la introductory phrase, the WH word, where, subject and the verb. Fíjense, esto es muy importante porque es donde comúnmente nos equivocamos, que primero ponemos el verb y luego el subject, porque de esa manera estamos acostumbrados y de esa manera lo hicimos
en todos los tiempos verbales en direct questions. Primero ponemos el verbo y luego el sujeto, ¿verdad? En caso de indirect questions, lo vamos a hacer al revés. Primero va el sujeto y después el verbo. Y es algo en lo que tienes que poner muchísima atención porque es muy común cometer errores en esto. ¿Ok? Can you tell me where he is? Esta es la indirect question. ¿Ok? Y como puedes ver, la indirect question se escucha más formal, se escucha como un inglés más avanzado, más profesional. ¿Ok? Y para eso sirve formar indirect questions, para que te escuches más nativo, más formal, más avanzado. Ahora tenemos otra pregunta, direct question. Where have they gone? Una pregunta en present perfect, directa. Vamos a formar indirect question. Do you know, que es mi introductory phrase, where, the WH word, they, the subject, and the verb. Aquí tenemos el verbo completo en present perfect. Have gone, ¿ok? Do you know where they have gone? Ahora, direct question. What time does the class start? Esta pregunta está en present simple y aquí tenemos does, el auxiliar does. Dijimos que también vamos a ver esta estructura cuando las preguntas tengan do, does o did, que es este caso. ¿Ok? Entonces, número 1. Para formar indirect questions, vamos a eliminar el do, does o did. ¿Ok? Cancelado. Aquí no lo ocupamos. Empezamos con una introductory phrase. Do you know? What time is the WH phrase? The class is the subject. Starts is the verb. Y aquí le tenemos que poner ese al verbo porque estamos hablando en present simple, donde si el sujeto es singular, le ponemos ese. Acá no lo hicimos porque tenemos el auxiliar does. Y con el auxiliar does, do o did, ponemos el verbo en infinitivo. ¿Ok? Pero aquí no tenemos ningún auxiliar, entonces ponemos starts. Do you know what time the class starts? Ahora la pregunta directa. Why did she leave? Vamos a formar indirect question. Can you tell me why she left? Can you tell me, introductory phrase, the WH word, the subject, and the verb in past? Porque esta es una pregunta en past simple, entonces ponemos left. ¿Ok? Ahora vamos a ver el segundo caso. For yes, no indirect questions. When there's no WH word, we use if or whether. Muy bien. Para preguntas, cuando direct question, esta direct question responde a yes or no, cuando la respuesta es yes or no, vamos a utilizar esta estructura, que es diferente porque aquí vamos a utilizar if or whether en lugar de la WH word. ¿Ok? Direct question, is Tom coming? Esta es una pregunta en present continuous y vamos a formar indirect question. Do you know, que es mi introductory phrase, if the subject Tom and the complete verb is coming? Este es el verbo completo en present continuous. Do you know if Tom is coming? Fíjense, if y whether quiere decir lo mismo, solamente que whether es más formal. Direct question, tenemos did they finish? Tenemos una pregunta en past simple. Ahora, did they finish? Aquí respondemos yes or no, ¿verdad? Entonces, para este tipo de preguntas usamos esta. Indirect question, can you tell me, que es introductory phrase, whether, en este caso use whether en lugar de if, subject, and the verb in past simple. Can you tell me whether they finished? Direct question, is this answer correct? Indirect statement, I'm not sure, que este es mi introductory phrase, if the subject, this answer, the verb is. Y el complemento aquí.
I'm not sure if this answer is correct. Fíjense que aquí esta indirect question, pues no es pregunta, es una oración, ¿verdad? Por eso aquí le puse indirect statement. Cuando utilizamos estos introductory phrases, a las que les puse un puntito, cuando utilizamos esto, la respuesta no es una pregunta en sí, es una oración con punto al final, ¿verdad? Pero está dentro del tema de indirect questions porque contiene información de una pregunta directa. Muy bien. Ahora, does this pen work? Esta es una pregunta en present simple. Vamos a formar indirect statement porque voy a utilizar the introductory phrase I wonder. ¿Ok? Entonces lo que tengo aquí no es una pregunta, sino statement. I wonder, ahora tengo if, the subject is this pen, and the verb in present simple works, acuérdense, con una S, porque en present simple, para sujetos singulares le ponemos S. I wonder if this pen works. De la misma manera utilicé I wonder, entonces no es una pregunta, sino indirect statement. Ok, tengo aquí antes de terminar, te quería mostrar esta información que también viene en tu libro. Miren, cuando vamos a formar preguntas, a veces podemos utilizar which y a veces what. ¿Cuál es la diferencia? Which plus noun. Aquí tenemos which y el noun es time. When there are limited options, ¿sí? Cuando tenemos opciones limitadas. Por ejemplo, en esta oración, we can have our meeting at 10, 12:30 or 2 p.m. Y la pregunta la hacemos con which porque tenemos tres opciones limitadas. Which time would you prefer? Ahora, si tenemos muchísimas posibilidades ilimitadas, entonces vamos a hacer la pregunta con what. Por ejemplo, I'm free all day. What time would you like to meet? Y hacemos la pregunta con what, ¿ok? Porque hay muchísimas posibilidades. Bueno, esta es información adicional que también viene en la unidad 1 de tu libro y quería comentártela. Muy bien, pues con esto terminamos el tema de questions. Espero que este video te sirva mucho.